¿Qué hago cada día para aprender y practicar 7 idiomas a la vez? Y no solo esto, ¿cómo lo hago para poder seguir haciéndolo durante meses o incluso años? Muchas personas creen que es difícil aprender y uno solo idioma fuera de su lengua materna porque simplemente todavía no saben cómo hacerlo. Y muchos creen que necesitas tener un talento o un don especial para aprender idiomas. Pero si te quedas hasta el final de este vídeo te voy a decir que esto no es así. Te voy a dar mi propio ejemplo de cómo se puede hacer esto y espero que te voy a motivar un poco. La primera cosa que hago cada mañana como parte de mi rutina es que leo en diferentes idiomas. Y algunos idiomas las tengo en nivel muy bajo. Obviamente no puedo leer en estos idiomas, pero otros las tengo en nivel alto y uso la lectura como una parte de acordarme y de aprender nuevas palabras en otro idioma. Y muchas veces es súper difícil encontrar libros en otros idiomas, como por ejemplo rumano o ruso. Es muy difícil comprar libros físicos escritos en idiomas diferentes. Por eso uso esta cosa aquí, que es un ebook e-reader parecido a Kindle, y puedo descargar libros en muchísimos idiomas diferentes y simplemente lo leo usando esto. Es muy fácil leer de esta manera porque esto es una pantalla gris y según lo que dicen ellos, esto cansa tus ojos igual que cuando lees un libro. O sea, no es como que cuando miras a una pantalla normal. Lo que he notado tras varios años de leer en otro idioma es que mi vocabulario ha mejorado mucho. También quiero decir que esto no es una manera perfecta de aprender un idioma, especialmente si tienes un nivel bajo. Lo puedes hacer solo si tienes un nivel alto y te va a ayudar a mejorar tu vocabulario y gramática un poco, pero no es la única manera que deberías usar. El último libro que leí era un libro en ruso y ahora estoy leyendo un libro en inglés. La lectura también puede ayudar a motivarte porque si lees libros en otro idioma te vas a identificar con algunos personajes del libro o te vas a identificar con algunos conceptos importantes de este libro y esto va a hacer que este idioma en el que estás leyendo forma parte de tu mundo, forma parte de algo que te gusta y esto ayuda a motivarte, por lo menos me funciona a mí. Normalmente tengo un límite y leo solo 5 páginas al día. ¿Por qué? Porque si leo más, entonces es más difícil motivarse para seguir haciéndolo cada día durante meses o durante años. Entonces necesitas tener un límite y leer más solo si quieres y solo si te apetece muchísimo este día y tienes mucho tiempo. Después de la lectura hago otro ejercicio donde practico 2 idiomas diferentes cada día durante 30 minutos, 15 minutos para cada idioma. ¿Por qué 2 idiomas y no solo uno? Pues porque 2 es más interesante que 1. Luego os cuento qué hago con cada idioma diferente. Pero en general tengo un plan escrito para cada día qué idiomas o qué 2 idiomas voy a estudiar este mismo día. Y luego lo tengo todo apuntado para poder hacer una estadística. Esto es mi estadística de últimos 6 meses de todos los idiomas y de toda la energía que invertí en aprender idiomas dividido por idiomas. ZH significa chino, que de momento es mi idioma más importante que quiero aprender. También tengo un plan en porcentajes. ¿Qué idioma es más importante en este momento y cuánta energía y cuánto tiempo voy a invertir en este idioma comparado con todos los demás idiomas? Puedo ver cuánto he avanzado en los últimos meses y es muy fácil cambiar estos porcentajes si creo que otro idioma es más importante en este momento. En este cuaderno tengo planeado todos los idiomas que voy a aprender en los próximos 10 o 20 días. Así que cada día cuando me levanto puedo ver qué 2 idiomas tengo que aprender este mismo día. Es una manera bastante organizada y detallada de aprender idiomas y luego te voy a explicar qué hago exactamente con cada idioma diferente. Otra cosa que hago y que no es parte de mi rutina diaria es que a veces miro algunos vídeos interesantes en otros idiomas y lo hago como una manera de relajarme o de distraerme. También de vez en cuando uso apps de aprender idiomas y lo hago solo con idiomas donde tengo nivel muy bajo, como por ejemplo húngaro. Pero estos son algunas cosas adicionales y no me quiero comprometer a hacerlos cada día porque luego esto va a ser una obligación y muchas cosas a la vez y no se puede hacer tanto. Ahora te voy a explicar qué hago con cada idioma para avanzar o para mantener estos conocimientos y si te quedas hasta el final del vídeo entonces vas a entender y vas a tener una inspiración de cómo tú también puedes hacerlo. En chino tengo un nivel intermedio, ya puedo entender algo y ya sé cómo pronunciar tonos y en este momento este es el idioma más importante para mí. ¿Por qué? Porque ahora 50% de toda mi energía de aprender idiomas la invierto en chino. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día hago algunas cosas para mejorar mis conocimientos de chino y en algún tiempo quiero hablarlo muy bien. Cada día uso un canal de YouTube que se llama Mandarin Click. Ellos tienen muchos vídeos en chino mandarín, son vídeos cortos de historias cortas, bastante sencillas para personas que quieren aprender chino. Cada vídeo tiene subtítulos en caracteres chinos, en pinyin y en inglés y si quieres también puedes usar subtítulos en español. Y
lo que yo hago cada día es que elijo un vídeo corto que me gusta e intento aprender trozos de este vídeo de memoria. Son vídeos cortos de 3 minutos y son vídeos relativamente sencillos donde se habla un chino adecuado a mi nivel. Y después de terminar un vídeo así, vuelvo a repetirlo, pero intento memorizar trozos aún más largos. Y si no quiero hacerlo, si me parece aburrido o algo, entonces empiezo a mirar otro vídeo. Esto me ayuda a aprender muy bien las frases hechas en chino mandarín y de hecho estoy notando que me puedo expresar mucho mejor. De hecho, 我的中文越来越好了。 Ruso es un idioma que ya puedo hablar, pero a veces tengo algunos problemas en expresarme y me gustaría mejorar esta parte. Me gustaría hacer menos errores mientras estoy hablando. Y uso algunos canales en YouTube de psicología y de coaching, que son otros temas que me gustan, y hago lo mismo que hago con el chino. Repito algunos trozos, algunas partes de memoria. Lo que pasa es que ruso lo conozco mucho mejor y entonces esos trozos que aprendo de memoria son mucho más largos. Lo hago cada 2 días, pero también de vez en cuando miro algunas películas o algunos vídeos en ruso que me interesan. Pero esto es una parte de divertirse, de distracción y no entra en esta rutina de aprender idiomas, pero también ayuda. Y después de hacerlo durante un tiempo he notado que mi ruso ha mejorado bastante y que puedo hablar haciendo menos errores. Rumano es otro idioma que yo ya puedo hablar y de hecho todo lo que hago relacionado con el rumano es que solo quiero hacer algunas cosas para no olvidarlo. Por eso uso un canal de YouTube que me gusta mucho, que es el canal de Radu Constantin, y ellos hablan de temas como negocio y desarrollo personal. Y lo que hago con estos vídeos es mucho más sencillo. Escucho una frase, hago pausa y la repito en voz alta y luego voy a la siguiente frase. No intento memorizar nada porque ya conozco el idioma bastante bien y lo que quiero conseguir es simplemente no olvidarlo y tener una rutina como para practicarlo. Pero sí me ha ayudado bastante en aprender algunas palabras nuevas y en aprender algunas expresiones coloquiales que se usan en rumano. Portugués es otro idioma que yo ya puedo hablar, pero de vez en cuando tengo este problema que creo que muchas personas tienen, es que mezclo muchas cosas con el español. A veces no sé cómo decir algo exactamente y lo digo en español y no quiero hacerlo, quiero mejorarlo. El portugués que yo aprendo es portugués de Portugal. Es un poco diferente al portugués de Brasil y en YouTube, por ejemplo, es bastante más difícil encontrar vídeos en portugués de Portugal. Lo que yo hago es que sigo un canal en YouTube que es canal de João Zoyo y él habla de temas de inmobiliaria que también me gustan y lo más importante, habla bastante despacio y es muy fácil escuchar lo que dice y luego repetirlo sin tener que esforzarse. Y no solo repito, pero también aprendo estas frases de memoria. Igual esto te va a sorprender, pero también necesito y quiero invertir mi tiempo en aprender y mejorar mi español. El español no es mi lengua materna y quiero hablarlo mejor. Lo que hago de vez en cuando es que leo un libro en voz alta e intento memorizar todas las partes pequeñas o detalles pequeños relacionados a la gramática. Por ejemplo, cuándo usar artículos, cuándo no, etc. Porque para mí esto es todavía bastante difícil. Y si creo que, o si me siento mal, si creo que tengo a veces algunos problemas con la pronunciación, entonces también intento ver unos vídeos en YouTube, hago pausa e intento repetirlas tal cual. No me concentro mucho en el contenido, lo que dicen, pero me concentro mucho de pronunciarlos muy bien. Este libro que leo en voz alta se llama Reinventarse, escrita por Dr. Mario Alonso Puig. Y para mejorar mi pronunciación, el podcast que uso es un podcast de Sergio Fernández, donde él habla de varios temas de desarrollo personal y psicología, que a mí me gustan mucho. Inglés es un idioma que yo puedo hablar muy bien y lo uso mucho, por lo menos una vez a la semana lo tengo que hablar. Pero el problema que tengo con el inglés es mi pronunciación. Todavía tengo un acento muy fuerte y a veces tengo problemas con pronunciar ciertos sonidos de manera correcta. Por eso hago una cosa bastante sencilla, que es que encuentro un vídeo corto, un vídeo donde se habla muy claramente y lentamente, y entonces intento repetir ciertas partes de este vídeo. No me importa de qué trata el vídeo, intento repetir varias frases tal como lo dicen. Y me concentro en oír bien, en escuchar bien estos sonidos que dicen y luego repetirlos tal cual, para poder sonar como un estadounidense. Húngaro es un idioma donde tengo un nivel bajo, de hecho un nivel elemental. Y de vez en cuando, según mi plan, según mi agenda, miro algunos vídeos o algunos dibujos animados en húngaro. Y este mismo día uso una app para un poco mejorar mis conocimientos de húngaro y se llama Close Master. Todo esto relacionado con el húngaro lo hago una vez al mes. Una vez al mes no es suficiente para aprender un idioma. Y lo sé, pero de momento húngaro no es un idioma
donde quiero invertir muchísimo tiempo y estoy muy consciente de todo lo que hago no me va a ayudar mucho, pero lo hago para no olvidar lo que aprendí hasta ahora. ¿Y por qué simplemente no lo hago más tiempo? ¿Por qué lo hago un poco, no dejo de hacerlo porque si no me ayuda de esta manera no tiene sentido? Pues primero porque no lo quiero olvidar y segundo porque si invierto más tiempo voy a acabar bastante agotado, voy a perder esta rutina y no voy a poder seguir haciéndola durante mucho tiempo. Por eso es muy importante respetar estas prioridades y aprender más aquellos idiomas que te importan más en este momento. Aprender idiomas de esta manera tiene ciertas ventajas y una de las ventajas es que es bastante fácil seguir haciéndolo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo no paso mucho tiempo haciéndolo cada día, 30 minutos o 40 minutos como mucho. Y como aprendo cada día 2 idiomas diferentes, esto es un poco más interesante, le da más ánimo, le da más color a todo este proceso. Y también con este método es posible avanzar muchísimo. ¿Por qué? Justo por este sistema de porcentajes de qué idioma es más importante en este momento y cuánto tiempo vas a invertir en este idioma comparado con todos los demás idiomas. Porque yo creo que es mucho más importante concentrarte en una cosa un poco más que dividir tu atención en todo el resto. Y luego no vas a avanzar mucho en otros idiomas, pero en este idioma que has elegido vas a avanzar mucho, vas a sentir que estás avanzando y esto te va a motivar a seguir adelante, a seguir aún más. También por toda esta estadística que hago es súper fácil organizarse bien y medir todo el proceso, saber exactamente cuánto tiempo has invertido en este idioma y cuánto en este otro. Y luego es más fácil cambiar tus prioridades y cambiar estos porcentajes, empezar a invertir más tiempo en uno y menos tiempo en otro si crees que esto es necesario. Y otra ventaja de esto súper importante, que yo creo que es una de las más importantes, es que si lo tienes todo así escrito, qué vas a hacer, qué has hecho, luego pasa que si no lo haces un día, no pasa nada. Simplemente este día no vas a escribir nada en tu cuaderno de tareas hechas, lo vas a hacer el día siguiente o cuando sea, cuando puedes aprender este idioma y cuando tienes tiempo. Esto es súper importante porque si tienes esta obligación de tener que hacerlo cada día y si todo tu sistema es diseñado así de que tienes que hacerlo sí o sí, entonces si no lo haces un día vas a perder muchísima motivación, te vas a sentir mal, de hecho te vas a sentir, tu autoestima va a caer, tu autoestima va a bajar. También te voy a contar desventajas de este método que uso. Si entiendes mejor las desventajas de este método, vas a saber mejor si esto funciona para ti o no, o qué partes de este método te van a ayudar a ti y qué partes no las vas a usar. Primera desventaja es que todo este método parece poco natural. Es que yo hago muchas estadísticas, tengo muchos planes, todo se sabe qué día voy a hacer cuál cosa y si no eres una persona analítica, una persona organizada de esta manera, esto no te va a gustar. Además, no vas a disfrutar pasando tiempo en hacer estadísticas de qué has hecho antes, qué has hecho hasta ahora con estos idiomas, cómo vas a planear tus porcentajes de qué idioma vas a aprender más en este momento y qué idioma vas a aprender un poco menos y no te va a gustar todo esto. Otra desventaja es que con estos porcentajes de voy a invertir tanto tiempo en este idioma y tanto tiempo en este otro idioma, nunca vas a llegar a invertir 100% de tu tiempo en solo un idioma. E igual en este caso tú deberías hacer exactamente eso, invertir todo tu tiempo en aprender solo un idioma. Yo ya hablo muchos idiomas y para mí esto funciona perfectamente, pero igual para ti es mejor aprender solo un idioma. ¿Por qué? Porque si aprendes solo un idioma al día, esto va a entrar en tu subconsciencia, incluso anoche cuando vas a dormir, todas estas cosas que habías aprendido el día anterior se van a ir arreglando poco a poco en tu cabeza y todo va a llegar en su sitio. Pero si aprendes muchos idiomas a la vez, tu mente subconsciente no va a poder dar tanta atención a todo esto. Otra desventaja es que todos estos métodos que yo he mencionado requieren un nivel bastante alto. Por ejemplo, aprender varias partes de memoria. Y de hecho, aprender algunos vídeos de memoria es bastante difícil. Y esto es muy difícil hacer si estás cansado, si llegas de tu trabajo y no tienes mucho tiempo. Lo mejor es hacerlo por la mañana, pero a veces no lo podemos hacer. Y ahora te voy a dar algunos consejos finales. Todo esto, lo que has oído hoy, úsalo solo como una motivación y no como un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque todo esto es hecho a mi medida. Igual para ti no va a funcionar en esta forma. Segundo consejo, si vas a aprender varios idiomas a la vez, es súper importante elegir tus prioridades. ¿Qué idioma es más importante para ti y qué no es tan importante? Tercero, es muy importante mantener rutina, hacer cosas cada día y hacer todo tu sistema de aprender un idioma alrededor de una rutina para poder seguirlo. No es importante aprender mucho, que es mucho más importante seguir haciéndolo cada día. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cerebro. Si intentamos meterlo todo, meter muchísima información en un solo día, no lo vamos a poder procesar y esto no va a entrar en nuestra memoria a largo plazo. Y cuarto consejo, mi rutina es principalmente para idiomas que ya conoces bien. A ti también te recomendaría usar muchísimos apps de aprender idiomas. ¿Por qué? Porque si
tienes un nivel relativamente bajo, entonces esto te puede ayudar mucho. Y muchos de estos vídeos que yo he mencionado, si tienes un nivel bajo, tampoco los vas a entender, entonces no tiene sentido hacer lo mismo. Y bueno, este vídeo ha sido un poco diferente, espero que te haya gustado y ahora me gustaría que comentases más abajo tu rutina de aprender idiomas si la tienes. Yo me llamo Marco y te mando saludos. Hasta el próximo vídeo.